Y en relación al delito que indicábamos, el delito de contrabando, específicamente vamos a comentar a grandes rasgos el contenido de dos preceptos del Código Fiscal de la Federación. El primero de ellos será el artículo 102, que obviamente trata de establecernos en primera instancia lo que pudiera constituir el tipo, ¿verdad?, penal para atribuir la comisión de este delito. Y entonces nos indica ese artículo: comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deben cubrirse, sin permiso de autoridad competente, cuando sea obviamente necesario este requisito, de importación o exportación prohibida, es decir, a las mercancías. Eso es lo que nos indica a grandes rasgos. Nos faltaría un poquito más, no es mucho lo que estamos omitiendo. Nos vamos a lo más concreto, ¿no? Y entonces, el otro precepto que mencionábamos establece que se va a presumir cometido, cometido ya el delito de contrabando cuando se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la ley aduanera, por supuesto, para su introducción al territorio nacional o para su interacción de la franja o región fronteriza al país, ¿verdad?, o al resto del país. Cuando se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de 20 kilómetros en cualquier dirección, contadas en línea, obviamente, recta a partir de los límites extremos de la zona urbana o de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Cuando no se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga de los medios de transporte respecto de las consignaciones en los manifiestos o guías de descarga, ¿okay?, que debe de reunir cuando se trata de transportes, obviamente. Cuando se descarguen, ¿no? En este caso, qué interesante este aspecto, ¿no? Porque estamos hablando de transporte, ¿eh? Cuando se descarguen subrepticiamente, ahí se me complicó un poquito la palabra, mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de algún rancho o de algún abastecimiento o uso económico, ¿verdad? Entonces, esto obviamente se complementa todavía con más aspectos. Cuando se encuentran mercancías extranjeras en tráfico, obviamente de altura, es decir, en aeronaves, o a bordo de embarcaciones en aguas territoriales, sin estar documentados. Cuando se descubran también, ¿verdad?, mercancías extranjeras en alguna embarcación, en tráfico mixto y que no tengan documentación, ¿verdad? Cuando se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo. Cuando no se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para su tráfico también, ¿no?, de cabotaje. Cuando en una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en algún lugar no autorizado para el tráfico internacional, y etcétera. Tenemos muchas más situaciones en las cuales se considera que ya se está llevando a cabo el delito, ¿no?, de contrabando. Son varias fracciones todavía las que establece este precepto, en las cuales, por eso decíamos hace un momento, que el apartado relacionado
a los delitos fiscales y en este caso en específico al contrabando, pues se le da en específico un tratamiento muy particular a este delito, ¿no? Entonces, sí, al final de cuentas, este delito de contrabando se va a sancionar con, por supuesto, también con pena de prisión y que va a variar, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, de cada caso y sobre todo aquí, dependiendo de la cantidad a la que ascienda, ¿sí? El monto, ¿sí? En este caso de las contribuciones o de las cuotas que compensatorias que se omitieron, ¿no? Entonces, de esa manera se va a determinar si es de una prisión, porque sí decíamos nosotros, se hace acreedor a prisión, ¿ok? A una pena de prisión. Y entonces, así a grandes rasgos, tendríamos nosotros algo relativo a este delito, que les digo, en un momento determinado, pues sería algo extenuante y además de todo no nos alcanzaría el tiempo para efecto de agotarlo, ¿sí? Porque requiere un tratamiento un poco más extenso. Vamos a dejarlo de esa manera y trataremos de compartirles, yo trataré de compartirles información extra para efecto de que ustedes lo tengan como material y en todo caso también pueden documentarse un poquito más si les interesa en el contenido del resto de los artículos, porque es a partir del 102 y hasta el 115 que todo lo demás lo trata sobre el delito de contrabando, ¿ok? Entonces, para efecto de ampliar la información, nosotros tendríamos, les digo, yo se los voy a compartir en el material, en el entendimiento que ya será la cuestión de que ustedes lo analicen, de que lo lean para de efecto de ampliar un poquito la información. Recordemos nosotros que cuando se trata de legislaciones, estamos a la espera siempre de reformas, de modificaciones, porque se manejan cantidades, ¿no? El monto, ¿no? Montos, y entonces que van desde millones de pesos y estamos sujetos a cualquier tipo de variante que pueda generarse. Ya lo saben ustedes, Hacienda continuamente cambia, entonces en esa medida las legislaciones están sujetas a cambios, a modificaciones, ¿ok? Por eso no es muy conveniente que nos aprendamos los artículos tal cual y las fracciones tal cual, porque en nuestro derecho es cambiante y se va actualizando, ¿ok? Entonces se van modificando. Eso sería todo lo que tenemos nosotros en relación a lo que vamos a ver, ¿no? De los delitos fiscales. Y vamos a iniciar, en este caso, vamos a dar inicio al siguiente delito, ¿no? Que en este caso serán los delitos electorales. Qué importante, porque sabemos nosotros vivimos en un país cuya forma de gobierno es democrática, entre otras características, y que sabemos perfectamente que una de las principales características de una democracia es precisamente el hecho de poder ejercer el sufragio, es decir, el derecho a votar. El derecho a votar, vean, es un derecho, primero, es una prerrogativa, segundo, y tercero es una obligación que tenemos todos nosotros. Entonces, votamos para elegir representantes, para colocar a los que queremos que nos gobiernen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo voy a votar, yo voy a ejercer ese derecho al voto, pero entonces, de repente, cuando se lleva a cabo el sufragio, nosotros podemos, y de hecho estamos muy familiarizados con eso, ¿verdad? Siempre que hay elecciones, lo que se argumenta es fraude electoral, ¿verdad? Se llevó a cabo un fraude. Las casillas, obviamente, están siendo manipuladas, las urnas fueron robadas y incontables ocasiones, ¿no? Que siempre se argumenta, claro,
el partido que pierde siempre va a argumentar que el partido vencedor cometió fraude. Siempre va a ser el mismo aspecto, ¿no? Entonces, vean ustedes, delitos electorales está mucho más, ¿verdad?, a la orden del día que lo que nosotros hubiéramos podido imaginarnos. Entonces, ¿cómo son definidos en este caso o cómo se consideran o cómo se considera esta figura de los delitos electorales? Van a ser todas aquellas conductas o acciones que van a violar las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral y que van a ser sancionadas de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 24 específicamente del Código Penal para el Distrito Federal. Obviamente, y en este supuesto nosotros ya tendríamos que hablar, por supuesto, de qué otras autoridades tienen injerencia en materia de delitos electorales, ¿sí? Y al final de cuentas, nosotros podríamos hablar de los procesos, en este caso procesos electorales, por supuesto, todo lo que se despliega para llevar a cabo un proceso electoral. A lo mejor lo conocemos los que hemos participado como funcionarios de casillas, ¿verdad? Las personas que nunca han participado no saben todo el mecanismo que se despliega para que los demás ciudadanos concurran a las urnas a efecto de emitir su voto. Y entonces de esa manera encontrar, ¿verdad?, ya el camino hacia la elección, por supuesto, de las personas a las que queremos que estén ahí al frente para gobernarnos. Entonces, en los procesos electorales, ¿verdad?, en los procesos de consulta popular, en el desarrollo de mecanismos de democracia directa, obviamente todo ello se tiene que realizar todo un despliegue operativo, ya sea en el ámbito local, en el ámbito federal, todo con la finalidad de que se llegue a la elección de las personas que el pueblo quiere elegir. Y entonces, en un momento determinado, pues es, como les decía hace un momento, es un derecho, es una prerrogativa, pero también es una obligación de todos nosotros participar en el sufragio, ¿no? Y entonces, vamos a tener nosotros que en este caso, ¿verdad?, es muy importante que tengamos el conocimiento que los delitos que pueden cometer los ciudadanos o los, en este caso los ciudadanos electores, ¿sí?, se establecen en nuestra legislación penal, ¿no? Y entonces, que también, ¿verdad?, se puede establecer quiénes pueden cometer esos delitos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos conocimiento de todo ello, ¿ok? Este tema que iniciamos el día de hoy, que nada más es así como una pequeña introducción, lo vamos a concluir la siguiente sesión, ¿ok? Entonces, ya nada más me resta indicarles, por favor, estén al pendiente de su Classroom para la asignación de la siguiente tarea. Y por favor, entréguenlo en tiempo y en forma. Sería todo. Que estén ustedes muy bien y cuídense.